Esta patología, el cáncer gástrico, una patología que es muy frecuente y es conocida la prevalencia elevada en países asiáticos como Japón, China, Asia, en todos los países asiáticos, ¿verdad? Y se está viendo, paradójicamente, se está viendo una disminución de la incidencia en estos países desarrollados y a su vez se está viendo un aumento de su incidencia en los países en vías de desarrollo como son nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Y esa paradoja se está viendo, prácticamente se está relacionando o asociando a la elevada prevalencia de infección por el Helicobacter pylori, ¿verdad? Una bacteria que se relaciona con situaciones socioeconómicas vulnerables, que es característica de las poblaciones en vías de desarrollo. Y debido a esa lesión de la mucosa gástrica por este germen, esto representa una agresión de la pared gástrica y por eso es que se atribuye el aumento en la incidencia de cáncer gástrico en los países en vías de desarrollo. El cáncer gástrico es todavía una de las patologías que más mata, la segunda patología tumoral o el segundo cáncer que más mata en todo el mundo, ¿verdad? Seguida solamente o superada solamente por el cáncer de pulmón. Y eso también, esa misma incidencia mundial se ve y se puede reproducir aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica también tal vez superada por el cáncer de pulmón, cáncer de mama y próstata en el hombre y ya después el cáncer gástrico, pero todavía sigue siendo muy elevada. Y vamos a entender hoy por qué esta elevada incidencia de mortalidad en el cáncer gástrico, ¿verdad? Es lo que ya dijimos aquí. Ustedes seguramente ya estudiaron por anatomía patológica también cáncer gástrico, ¿verdad? Una de las patologías que más se estudia en anatomía patológica. Y hoy vamos a volver a recordar muchos conceptos que ustedes ya saben. ¿Ya estudiaron ya cáncer gástrico en anatomía patológica? No, profe. ¿Aún no? A gente já entrou em K. Ah, bueno, ok. Y aquí, como ven ustedes, la propia OMS entonces es la que estima, ¿verdad?, que el cáncer gástrico ocupa el segundo lugar entre los cánceres que más matan en todo el mundo. Ustedes recordarán que todos los tipos anatomopatológicos gastrointestinales, la mayoría son adenocarcinomas, a excepción tal vez del esófago, que como habíamos comentado en las patologías benignas del esófago, ¿recuerdan? ¿Cuál es el tipo anatomopatológico más común en esófago? Adenocarcinoma, eu acho que é. Adenocarcinoma, dice, ¿alguien tiene otra opinión? Professor, repete a pergunta que eu não entendi, desculpa. Haciendo un recordatorio de lo que ya dijimos en clases pasadas. ¿Cuál es el tipo anatomopatológico más común del cáncer de esófago? Ahí el compañero dice que es adenocarcinoma. Y en realidad el adenocarcinoma es el que predomina en todo el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Incluso en el colon, como vemos aquí en el estómago. Pero el esófago justamente es una excepción. El tipo anatomopatológico más común del esófago. Todos los tumores malignos se denominan carcinoma, eso es un concepto general, ¿verdad? El tipo histopatológico más común es el carcinoma epidermoide o escamoso. Entonces, por eso decía, el esófago tal vez sea una de las excepciones. Todavía es eso el más frecuente, pero se cree incluso que dentro de poco tiempo, debido a la alta prevalencia del adenocarcinoma que va en aumento, se cree que dentro de poco más incluso el adenocarcinoma llegue a alcanzar o incluso a superar al epidermoide. Entonces ahí se va a cumplir la regla de lo que dijimos, ¿verdad? Que en todo el tracto gastrointestinal, básicamente el adenocarcinoma es el tipo más común y eso se cumple totalmente en el estómago por lo menos. 85 a 90% de los tumores malignos del estómago son adenocarcinomas. ¿Okay? El cáncer gástrico es una patología que afecta más frecuentemente al sexo masculino, ¿verdad? Generalmente varones. ¿Cómo? Prof, então o epidermoides, ele é específico do esôfago ou pode também acontecer no
no trato, no estômago. También puede ser en el estómago, pero rarísimo, Ah, ¿verdad? Lo que sim, generalmente se pregunta y lo que tienen que saber ustedes, ¿cuál es el tipo más común en el que é o esófago? adeno. El Ah, tá, epidermoide, que é o esófago. epidermoides. Eh, Tá, Y en obrigada, segundo prof. lugar, el adenocarcinoma, eso en el esófago. Y Tá, recuerden que el adenocarcinoma en esófago viene en aumento, cada vez más en aumento y dentro de poco tiempo, si no ya está alcanzando o incluso va a superar al epidermoide. ¿Ok? Y en el resto del tracto gastrointestinal, del estómago en adelante, el tipo más común es el adenocarcinoma. ¿Ok? Eso es lo que quiero que sepan. Y después están las otras, existen otras variedades mucho menos frecuentes que muchas veces ni siquiera se mencionan debido a la muy baja frecuencia, ¿verdad? En el propio esófago, ¿verdad? Después del adenocarcinoma está el carcinosarcoma, el tumor verrugoso, una serie de otras que ni siquiera se suele mencionar porque básicamente cuando hablamos de cáncer de esófago o cáncer gástrico hablamos de lo más frecuente, del tipo más frecuente, ¿verdad? Entonces eso quiero que guarden ahora, ¿sí? Bueno, estamos diciendo entonces que el adenocarcinoma gástrico es más común en el sexo masculino, generalmente en pacientes mayores de 60 años. Entonces vamos a tener en mente varones añosos, eso es lo más común en cáncer gástrico. Es lo más común, pero no es lo que siempre ocurre. También vamos a ver que eventualmente, y eso está totalmente relacionado a la variedad de adenocarcinoma, eventualmente puede darse en mujeres jóvenes. Totalmente otro extremo, ¿verdad? Mujeres jóvenes, también una variedad, sobre todo una variedad más rara, pero mucho más potente, de peor pronóstico, puede darse también. En cuanto a la raza, es más común la raza negra, y es lo que dijimos aquí, la faja etaria predominante es entre la quinta y sexta década de la vida, entre los 50 a 70 años de edad. Eso ocurre en el 70% de los casos. Y aquí ya tenemos que adelantar las dos variedades anatomopatológicas del adenocarcinoma gástrico, ¿verdad? Existen varias clasificaciones en el cáncer gástrico y una de las más utilizadas es la clasificación histológica, que divide en dos tipos, ¿ok? La clasificación en cáncer gástrico intestinal, de tipo intestinal, así se llama, y el cáncer gástrico de tipo difuso. Esta primera, de tipo intestinal, es la que tiene mejor pronóstico y está vinculada, ojo con este detalle, está vinculada con factores de riesgo socioambientales, ¿entiendes? Es el que predomina en las zonas de alta incidencia de cáncer, en Japón, en China, donde los factores de riesgo son los que determinan desencadenando el desarrollo del cáncer gástrico, ¿verdad? Entonces nos da la idea de que el tipo intestinal, para su formación, tuvo que haber una exposición crónica a los factores de riesgo. Por eso es que termina apareciendo ahí entre los 50 a 70 años de edad. Ese es el tipo intestinal. Ahora bien, el tipo difuso, y por eso puse ahí abajo, en algunas ocasiones más raras, pero puede ocurrir, se puede presentar también el cáncer gástrico en personas más jóvenes, generalmente mujeres de 30 a 40 años de edad. En ese tipo de presentación, la variedad que se presenta no es la variedad intestinal, sino que es una variedad que se llama difusa, porque la variedad difusa no depende de la exposición a factores ambientales, tiene un origen genético. El paciente que tiene el cáncer gástrico tipo difuso ya tiene ahí en su código genético la predisposición, ¿verdad? El oncogen que va a terminar desarrollando el cáncer gástrico. Tiene una carga hereditaria genética. Por eso es que se presenta en personas de menor edad, ¿verdad? Porque no depende de la exposición crónica a factores de riesgo. Es un paciente que tiene predisposición genética a desarrollar cáncer gástrico. Entonces ese detalle tienen que saber bien. Eso vamos a repetir nuevamente cuando hablemos de clasificaciones y vamos a comparar justamente el tipo intestinal y el tipo difuso. Por ahora vayan guardando entonces que lo más común es tipo intestinal en varones añosos, pero raramente también puede darse el de tipo difuso en mujeres jóvenes. Professor, ¿Sí? o senhor bloqueou a reunião, a ¿Cómo? classe? O senhor bloqueou a classe? Sí, se bloqueó porque ya terminó el tiempo de tolerancia al ingreso. Ah, sim, graças, profe. Ok.
Bueno, esto también es muy conocido por todos ustedes, desde el primer año, desde antes incluso de entrar en el mundo de la medicina, ustedes habrán escuchado que en países orientales como China, Japón, en todos los países asiáticos, existe clásicamente una mucho mayor prevalencia de cáncer gástrico, y no solamente cáncer gástrico, también cáncer esofágico, ¿verdad? Y ustedes se habrán preguntado, o tal vez muchos saben, que eso guarda totalmente relación con el estilo de vida. En estos países ustedes saben que la alimentación, el estilo de alimentación es clásicamente con alimentos enlatados, alimentos ahumados, desfumados, como dicen ustedes, que tienen alto contenido en una sustancia potencialmente cancerígena que son las nitrosaminas. Entonces, debido al estilo de vida en estos países, sobre todo la dieta, entonces se sabe el mayor potencial o la mayor prevalencia de cáncer gástrico en estos países. Por otro lado, hay que mencionar que debido a esta alta prevalencia, y esto es un poco lógico también de razonar, si ustedes recordarán cuando hablamos de las patologías benignas del esófago, dijimos que uno de los países a nivel mundial, uno de los países de referencia en el manejo de las patologías esofágicas es el Brasil, porque en el Brasil ustedes saben que existe una patología esofágica endémica muy frecuente, absurdamente mucho más frecuente que otros países, ¿verdad? Como el megaesófago chagásico. Entonces, esa alta prevalencia en un país determina también una mayor experiencia en el manejo de esos pacientes. Es así entonces que en estos países orientales realmente son los lugares donde se obtienen mejores tasas de curación en el tratamiento de estas patologías. Y eso va totalmente relacionado a una situación que es el screening. En países como el Japón, por ejemplo, existen verdaderamente políticas estaduales o políticas de todo el país donde se exigen, existen leyes que exigen a las grandes industrias, a las grandes empresas, obligatoriamente la necesidad de realizar endoscopías digestivas a sus funcionarios a partir de los 40, 45 años de edad, en forma anual. Entonces ellos adoptaron esa conducta preventiva, o mejor dicho, de detección precoz del cáncer gástrico, y con eso es lo que obtienen mejores resultados a nivel mundial, mejores resultados curativos, ¿ok? Más adelante vamos a ver las manifestaciones clínicas del paciente. Lo malo del cáncer gástrico es que en sus fases iniciales, en esas fases iniciales donde todavía el paciente tiene alguna posibilidad curativa, lastimosamente en esa etapa no hay síntomas, ¿entienden? Un ejemplo, nada más un ejemplo, obviamente no esperemos que eso ocurra en ninguno de nosotros, ni mucho menos en familiares, pero vamos a suponer un paciente que viene a consultar en forma rutinaria, ¿verdad? Hacer un chequeo de rutina. Ese paciente no tiene ninguna sintomatología, ninguna alteración laboratorial, ningún estudio auxiliar alterado. Ese paciente está asintomático. Sin embargo, ese paciente puede ser un portador de cáncer gástrico, ¿entienden? La primera etapa del cáncer gástrico, las primeras etapas, son asintomáticas. Si existen síntomas, son síntomas muy inespecíficos, muy vagos. Una dispepsia, una sensación ahí de plenitud postprandial. Cualquiera de ustedes ya tuvo alguna vez, puede comer ahí un churrasco muy pesado, asociado a bebidas, una sensación ahí de plenitud gástrica importante, una sensación de dispepsia, ¿verdad? Una sensación de dolor ligero. Y muchas veces no se atribuye importancia a esos síntomas, ni el paciente y muchas veces ni siquiera los médicos al recibir un paciente con esas quejas. Y tal vez esa etapa sea la única posibilidad curativa del paciente. Por eso es que en estos países asiáticos, como les dije, se adoptaron estas conductas de diagnóstico precoz, en etapa asintomática incluso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando ya aparecen síntomas sugestivos de cáncer, por ejemplo, la pérdida de peso importante, cuando ese paciente ya no puede ni siquiera alimentarse debido a una masa tumoral que va creciendo en el estómago, o cuando ese paciente ya tiene sangrados digestivos a consecuencia de ese tumor gástrico. Esa es la etapa sintomática, vamos a decir, más fácil de detectar por la clínica, ¿cierto? Pero lastimosamente esa es una etapa ya sin ninguna posibilidad de curación. Probablemente esos síntomas se deben ya a que el tumor ya invadió todas las paredes, todas las capas del estómago,
e incluso están invadiendo estructuras vecinas, ¿verdad? Entonces, hacer el diagnóstico en esa etapa, lastimosamente, ya llegamos tarde. Y eso es lo que ocurre generalmente en nuestros países latinoamericanos. El diagnóstico tardío se refleja en el mal resultado terapéutico. Vamos a ir viendo eso más adelante. Factores de riesgo, ¿verdad? Entre los factores de riesgo, primero tenemos ahí el bajo nivel socioeconómico. Como ya dijimos, eso relacionado a condiciones de vulnerabilidad que se asocian con una alta incidencia de infección por Helicobacter pylori, ¿verdad? Un germen que constituye una lesión crónica ahí de la pared gástrica y termina constituyendo, no como un factor aislado, ¿verdad? No como un factor aislado, sino que uno de los factores ahí implicados en el desarrollo del cáncer gástrico. La anemia perniciosa es una patología clínica autoinmune que ustedes van a estudiarlo muy bien en patología funcional cuando estudien los distintos tipos de anemias, ¿verdad? Es una enfermedad autoinmune que se asocia con una predisposición a la acloridria, una falta de producción de ácido clorhídrico ahí por las células del estómago, y esa acloridria termina generando lo que se llama una gastritis crónica atrófica. La gastritis crónica atrófica es la lesión precursora más relacionada con el cáncer gástrico. ¿Okay? Eso vamos a ver ya enseguida. ¿Cómo se forma la gastritis crónica atrófica? Le voy a mostrar una imagen incluso de una imagen endoscópica de cómo se ve una gastritis crónica atrófica, ¿verdad? Producto de una lesión crónica, de una exposición crónica de la pared gástrica a algún factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo también cabe mencionar uno de los más importantes que está resaltado aquí, que es la dieta, ¿verdad? Un factor de riesgo importante, sobre todo la dieta rica en alimentos enlatados, defumados, con alto contenido de nitritos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque los nitritos, que no son potencialmente cancerígenos, pero cuando el paciente tiene esa gastritis crónica atrófica, que es la lesión precursora, ¿verdad? Que se ve mucho en los pacientes que tienen acloridria, ¿verdad? Por anemia perniciosa, esos pacientes tienen mayor predisposición de que los nitritos se transformen en nitrosamina, y la nitrosamina sí tiene un potencial cancerígeno muy conocido y es el que se asocia con la dieta. El tabaquismo, otro factor, pero que incluso no es raro observarlo aquí como factor de riesgo, ¿verdad? Ya lo vimos en muchas otras patologías como el cáncer de colon, en el cáncer de esófago mismo es uno de los principales factores de riesgo, y así también lo es en el cáncer gástrico. La infección por Helicobacter pylori, que ya dijimos, ¿verdad? Constituye una agresión crónica. En países latinoamericanos es endémico el Helicobacter pylori, ¿verdad? Y hoy día tiene un tratamiento de erradicación y es una de las terapias ahí que puede atentar en la disminución de la incidencia del cáncer gástrico. Prof, Sí. a Leandra estava conectada e a internet dela caiu e ela não consegue conectar porque passou o tempo de acesso. ¿Qué pasó? Uma das colegas, a Leandra, ela estava conectada na aula e a internet caiu e ela não consegue voltar para assistir a aula porque está bloqueado o acesso. Bueno, ahora Não puedes decirle que aconteceu entre. só com a Leandra, não. Tem mais gente também. Pueden avisarle que entre un ratito y después vamos a limitar nuevamente. Si me confirman cuando entran, por favor. ¿Listo? ¿Están ahí? Leandra, ¿está por ahí? Ana Carolina vai entrar também, professor. A internet dela havia caído. Bueno, vamos a continuar acá mientras. Bueno, entonces, entre los factores de riesgo, el Helicobacter pylori que ya mencionamos, otras infecciones virales como el virus del Epstein-Barr también es capaz de dañar, de infectar las células parietales del estómago y generar una lesión crónica también. Y la genética que ya dijimos, ¿verdad? En el código genético de los pacientes ya está obviamente
vamos a decir, escrito, una forma de decir, ¿verdad? ¿Qué patologías neoplásicas puede desarrollar? Hoy día existe lo que se llama el mapeo genético, ¿verdad? Gracias al mapeo genético, gracias a la ingeniería genética, que es todo un capítulo, toda una innovación en la medicina, se puede detectar la predisposición de las personas de desarrollar distintos tipos de cánceres, ¿verdad? Están algunos personajes famosos, por ejemplo, la famosa actriz Angelina Jolie, por ejemplo, se hizo este mapeo genético y se detectó la presencia de oncogenes ahí relacionados con el cáncer de mama. Entonces esta actriz se hizo un vaciamiento ahí mamario total, ¿verdad? Una cirugía radical. Y así también en el cáncer gástrico existen oncogenes relacionados a la predisposición de desarrollar esto, la predisposición hereditaria, genética. Entonces, en muchos países incluso se puede realizar ahí una gastrectomía total en forma profiláctica prácticamente, ¿verdad? Y eso es todavía un tema de mucha controversia en relación a lo que se refiere a la ética médica, ¿verdad? Eh, es, no sé si ustedes estudiaron la materia de bioética con el doctor profesor Gonzalo. Entonces, en esa materia muchas veces discutíamos estos temas así controversiales sobre aborto, sobre la ingeniería genética, era uno de ellos justamente, ¿verdad? ¿Qué qué tan derecho, vamos a decir, tenemos como humanos de tratar de adivinar lo que ocurrirá futuramente y de actuar en base a eso, ¿verdad? Entonces es un tema realmente controversial, todavía no está muy difundido y por supuesto es un procedimiento sumamente costoso la ingeniería genética, el mapeo genético. No sé si ya pudieron entrar los compañeros. Siguiendo ahí con factores de riesgo, los pólipos gástricos. Pólipos que ustedes ya estudiaron bastante en otras patologías también, ¿verdad? En el colon es bastante común la presencia de pólipos. En el estómago no es muy habitual, pero cuando se encuentra un pólipo gástrico siempre debe extirparse por la posibilidad de que este pólipo, sobre todo cuando son adenomas o adenomatosos, se conviertan en un cáncer gástrico. Es conocida también la secuencia lógica de conversión de un pólipo a un cáncer, ¿verdad? Y la gastritis crónica atrófica que ya dijimos, ¿verdad? Una condición favorecida por la aclorhidria, es la condición precursora más común para el cáncer gástrico y en la cual existe una mayor conversión de los nitratos de la dieta en nitrosaminas. Y la anemia perniciosa que está asociada con la aclorhidria y la mayor predisposición de la gastritis crónica atrófica. Esto sería la imagen de lo que sería una gastritis crónica atrófica. Normalmente, cuando hay una agresión aguda de la mucosa gástrica, es lo que llamamos gastritis aguda. El aspecto es inflamatorio, eritematoso, pero sin presencia de zonas de retracción ahí, de la mucosa, retracción cicatrizal, que correspondería a una gastritis crónica atrófica, ¿verdad? Otros factores de riesgo: metaplasia intestinal. Así como existe la metaplasia de Barrett en el cáncer de esófago, aquí también existe una metaplasia intestinal. Debido a la agresión crónica de la pared gástrica, el epitelio cilíndrico gástrico es reemplazado por el epitelio intestinal, que es también cilíndrico, pero sin embargo aparecen en el epitelio gástrico propiedades absortivas y secretoras como por ejemplo células caliciformes, ¿okay? Eso lo diferencia del epitelio cilíndrico gástrico, ¿verdad? Entonces hay una metaplasia intestinal también en el estómago que puede corresponder también a una evolución hacia el adenocarcinoma gástrico. La gastritis hipertrófica, también conocida como enfermedad de Menetrier, es una condición muy rara, ¿verdad? Pero se observa, en este caso se observa anatomopatológicamente, es un diagnóstico anatomopatológico, ¿verdad? Cuando el paciente se toma biopsias y eso se lleva al estudio histopatológico. Una hiperplasia de las células de la mucosa, atrofia de células parietales e hipocloridria. La hipocloridria que ahí va relacionada también con la formación de la gastritis atrófica. Y este también es una situación bastante hablada, bastante preguntada en cáncer gástrico, la cirugía gástrica previa, ¿verdad? Antiguamente se operaba muchísimo estómago por patologías benignas como por ejemplo las úlceras gástricas. Antes del advenimiento de las drogas, los inhibidores de la bomba de protones que hoy día prácticamente logran el control sintomático y el control de la enfermedad ulcerosa. Antiguamente se operaba bastante, no sé si ustedes vieron con el doctor Mackie,
hablaron de vagotomía troncular, selectiva, superselectiva, y en algunos casos la antrectomía, ¿verdad? Para el tratamiento quirúrgico de las úlceras. Hoy día prácticamente ya no se hace tratamiento quirúrgico para úlceras. Ahora bien, esta situación de estómago operado previamente, imagínense, 10 a 15 años después de una cirugía gástrica, existe la posibilidad de desencadenar un cáncer gástrico en este muñón remanente, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Sobre todo cuando la cirugía se hace en una reconstrucción tipo Billroth 2. Y esto quiero que entiendan aquí porque es muy importante. Aquí en el ejemplo tenemos un tumor, ¿verdad? Un tumor del estómago distal, cerca del antro. Es una situación favorable porque permite hacer una gastrectomía parcial. No es necesario sacar todo el estómago, ¿ok? Entonces se hace lo que se llama una gastrectomía parcial. Esta parte del estómago va a salir y queda abierto acá, por supuesto. Y hasta el duodeno y queda abierto también aquí. Por lo menos hasta los 2 centímetros del duodeno, incluyendo el píloro, se retira, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a reconstruir el estómago que queda abierto aquí y el duodeno que queda abierto aquí? Existen dos formas de reconstrucción, lo que se llama Billroth 2 y lo que se llama Billroth 1. ¿Okay? La forma de unión, ¿verdad? La Billroth 1 es cuando directamente unimos lo que quedó ahí del estómago con el duodeno. ¿Verdad? Vamos a suponer que el duodeno está acá directamente. Esto es esquemático nada más, ¿verdad? Entonces, una unión gastroduodenal es lo que se llama Billroth 1, ¿cierto? No se usa habitualmente, no es la más utilizada porque tiene complicaciones técnicas, complicaciones quirúrgicas, debido a que la propia boca anastomótica, el propio estómago queda mucho mayor que lo que sería la boca del duodeno, ¿verdad? Entonces, el tipo de reconstrucción más utilizado en una cirugía gástrica de este tipo es el Billroth 2. ¿En qué consiste el Billroth 2? En vez de unir el estómago directamente ahí al duodeno, lo que vamos a hacer es unir el estómago a un asa yeyunal. Esta asa yeyunal vamos a levantar acá arriba y vamos a comunicar el estómago con el yeyuno, lo que se llama una gastro-yeyuno anastomosis, ¿cierto? Esa es la reconstrucción Billroth tipo 2. ¿Cuál es el problema en este tipo de situación? Aquí queda el duodeno en su posición habitual, ¿verdad? Con la secreción biliar en su interior y la secreción pancreática que terminan desembocando siempre aquí. El paso de bilis y líquido pancreático en forma crónica por este sitio de anastomosis termina generando una lesión crónica a nivel de la propia anastomosis, en el propio estómago remanente, y eso constituye una lesión que a largo plazo, a lo largo de 10 a 15 años después, puede terminar también desencadenando nuevamente un cáncer gástrico en el muñón remanente, ¿ok? Entonces eso es importante que sepan también. Ahora lo que sí tienen que saber, lo que siempre se pregunta, el factor de riesgo asociado al cáncer gástrico es la reconstrucción Billroth tipo 2, no el Billroth tipo 1 que puse aquí en el ejemplo. Más adelante le voy a mostrar ahí una imagen más buena de lo que es Billroth 1. Eso se pregunta bastante. Billroth tipo 2 entonces es la que se asocia con cáncer gástrico. En este esquema podemos ver bien ahí la relación que tiene el cáncer gástrico con los factores de riesgo. Una de las más prevalentes es la infección por Helicobacter pylori, la dieta y todos otros factores. Inicialmente generan una gastritis aguda, activa, ¿verdad? Pero como la agresión es crónica, la exposición a los factores de riesgo es crónica, termina desencadenando una gastritis crónica atrófica. Y eso es lo que predispone la metaplasia de intestino delgado, la displasia y finalmente el adenocarcinoma. Esta secuencia lógica que ya conocemos: metaplasia, displasia y adenocarcinoma, ¿verdad? Displasia puede ser de distintos grados, de bajo grado, intermedio o de alto grado, y finalmente el adenocarcinoma, ¿verdad? Así mismo como ocurre en el esófago. Esto seguramente ustedes van a ver bien por anatomía patológica. Dentro de las clasificaciones del cáncer gástrico, una de las más utilizadas es la clasificación macroscópica, el aspecto macroscópico de cómo se visualiza ese cáncer gástrico. Este aspecto macroscópico, por supuesto, se evalúa a través de una endoscopía digestiva, ¿verdad? Es la única forma de visualizar directamente el aspecto macroscópico de ese cáncer gástrico. Y la clasificación se llama de Bormann, ¿ok? Entonces, el aspecto macroscópico, clasificación de Bormann.
Y tenemos ahí 4 tipos. El tipo 1 de Bormann es el polipoide o vegetante. Como ven, aquí existe una sobreelevación hacia la luz gástrica, ¿verdad?, de la tumoración. Polipoide, impresiona un pólipo ahí que está creciendo hacia la luz gástrica. Polipoide o vegetante sería lo mismo. La clasificación de Bormann tipo 2 es el ulcerado, ¿verdad? Una formación ulcerosa. Es por eso la importancia de que toda úlcera gástrica sea biopsiado. Siempre que tengamos un paciente endoscópicamente una úlcera, hay que tomar biopsias, porque existe la posibilidad de que esa ulceración sea un cáncer gástrico en forma de ulceración, ¿verdad? Recordar que la toma de biopsia, eso es interesante, es un detalle importante. La toma de biopsia nunca debe ser en el centro de esa lesión ulcerosa. En el centro de la lesión ulcerosa, lo único que vamos a tener o encontrar en el estudio histopatológico es la presencia de zonas de necrosis, ¿verdad? Siempre la toma de biopsia debe ser en los bordes de la úlcera, ¿okay? El Bormann tipo 3, tenemos aquí en este tipo 2, fíjense la diferencia, el tipo 2 es una úlcera con bordes sobreelevados, ¿okay? Y el tipo 3 es una formación ulcerosa infiltrante, infiltra toda la pared gástrica. Y el tipo 4 es un infiltrante difuso, existe una infiltración de toda la pared gástrica en toda la extensión gástrica, no es solamente limitada en un sitio ulceroso, sino que toda la pared gástrica en toda su extensión está infiltrada por el cáncer, y esa situación es lo que conocemos como linitis plástica. Es una de las indicaciones de gastrectomía total. Ustedes se imaginarán, ¿verdad? Si encontramos el aspecto macroscópico de una linitis plástica, más adelante le voy a mostrar ahí una imagen endoscópica de lo que sería la linitis plástica. Es una indicación de gastrectomía total. No existe posibilidad de hacer una gastrectomía parcial si todo el estómago está tomado por una infiltración neoplásica, ¿entienden? Y esta es la clasificación más importante, más difundida y más preguntada también en todos los exámenes. La clasificación histológica de Lawrence. Si la clasificación de Bormann es macroscópica, es endoscópica, la clasificación de Lawrence es histológica, ¿ok? Y ahí es donde entran esos 2 grandes tipos que yo ya les había adelantado antes, ¿verdad? El tipo intestinal, que es el más común de todos, y el tipo difuso. Existe un pequeño porcentaje ahí que puede ser mixto, pero lo importante es saber la diferenciación entre estos 2 tipos. El de tipo intestinal es el que se produce en varones a partir de los 60 años en adelante, varones añosos o hombres ancianos, sería lo mismo, ¿verdad? Es lo que ya habíamos dicho antes, es el tipo de adenocarcinoma que para su desarrollo requiere la exposición crónica a los factores ambientales. Por eso que vemos este tipo de cáncer en zonas de alta incidencia del cáncer gástrico. Tiene que ver ahí el factor ambiental, exposición a los factores ambientales, a los factores de riesgo. Suele ser de mejor pronóstico porque histológicamente son bien diferenciados. Tiene clásicamente una forma de diseminación hematógena. Eso implica que las metástasis que pueden ocurrir a partir del tipo intestinal van a ser a otros órganos alejados, hígado, pulmones, cerebro, hueso. La localización preferencial del cáncer gástrico tipo intestinal es en el antro gástrico, es mucho más distal. Eso es una situación totalmente favorable desde el punto de vista terapéutico, ¿verdad? Eso implica la posibilidad de una resección parcial del estómago. No hace falta sacar todo el estómago, podemos sacar solamente el antro, una antrectomía. Este tipo de variedad es el que se asocia con las gastritis atróficas, ¿okay? Es la secuencia lógica que ya habíamos dicho, ¿verdad? Metaplasia, luego displasia y finalmente adenocarcinoma de tipo intestinal. Toda esa secuencia es debida a la afectación crónica o a la exposición crónica a los factores de riesgo. Y la característica histológica también es que tiende a formar glándulas, ¿verdad? Tiene un aspecto glandular histológicamente. Y fíjense la diferencia con el tipo difuso, que es el menos frecuente, pero es de peor pronóstico, tiene ese carácter genético, se ve más frecuentemente en mujeres entre los 30, 40, 50 años de edad, ¿verdad? Es indiferenciado, tiene mucho peor pronóstico por eso, ¿verdad? La diseminación es peritoneal,
no hematógena. La diseminación peritoneal implica mucho mayor agresividad y mucho mayor posibilidad de diseminación a los órganos contiguos. Luego tenemos la localización del tipo difuso, es más bien en el fondo gástrico y en el cuerpo gástrico. Eso implica una situación desfavorable desde el punto de vista quirúrgico, ya que un cáncer gástrico que se localiza en el fundus gástrico, eso implica la necesidad de una resección de todo el estómago. Es una de las indicaciones de tener que retirar todo el estómago. No podemos sacar solamente el estómago en su porción próxima. ¿Okay? Son pobremente diferenciados y esto es muy importante, esto que está aquí subrayado. En el estudio histopatológico se puede encontrar algunas células que son patognomónicas del tipo difuso, que son las células en anillo de sello, ¿verdad? Antiguamente se utilizaba el anillo de sello, por ejemplo, para lacrar, vamos a decir, sobres, ¿verdad? En la historia antigua, ¿verdad? Los grandes príncipes, los grandes emperadores utilizaban un anillo de sello para poder dar ahí su sello de seguridad y es como una marca, ¿verdad? Que se trata de un documento oficial, que es un documento ahí privado, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, más o menos haciendo esa comparación, no sé, ustedes van a utilizar ahí su imaginación. Aquí pueden ver que podríamos comparar con un anillo de sello, ¿verdad? Un anillo de sello son las células características del cáncer gástrico, del adenocarcinoma gástrico de tipo difuso. Si encontramos un paciente que se hizo una endoscopía, que se tomó biopsia y viene a ustedes y el informe anatomopatológico dice células en anillo de sello, directamente entonces ustedes ya deben saber que se trata de un cáncer gástrico difuso, mal pronóstico y que probablemente la terapéutica va a implicar una gastrectomía total. Es una de las indicaciones de gastrectomía total. En este tipo es donde observamos esa característica infiltrativa difusa que es la linitis plástica, ¿verdad? Esa clasificación macroscópica de Bormann tipo 4, generalmente cuando aparece la linitis plástica, la infiltración difusa es en el tipo difuso, ¿verdad? De ahí su nombre luego. Muy bien. Vías de diseminación. Podemos tener varias formas de diseminación del cáncer gástrico. Puede ser por extensión directa a los órganos adyacentes, órganos como el epiplón, el propio peritoneo, el hígado mismo que está ahí también pegado al estómago. Diseminación linfática. La diseminación linfática puede darse a ganglios regionales. Existen aproximadamente 16 grupos ganglionares regionales perigástricos, ¿verdad? Y otros ganglios más alejados que constituyen ya verdaderamente metástasis a distancia. La infiltración, por ejemplo, del ganglio supraclavicular izquierdo de Virchow, del linfonodo axilar izquierdo de Iris, eso ya se considera metástasis a distancia. La diseminación hematógena puede ser por vía portal, al hígado, por ejemplo, o por vía sistémica, a los pulmones, al cerebro, a los huesos. Y otra vía de diseminación mucho más característica justamente del tipo difuso, el tipo anatomopatológico difuso, es el implante peritoneal, ¿verdad? Epiplom y peritoneo parietal totalmente tomados ahí por carcinomatosis, ¿verdad? Y es lo que llamamos carcinomatosis peritoneal. Eso es difícil de diagnosticar por estudios imagenológicos, ¿verdad? Ni siquiera una ecografía ni una tomografía son buenas para detectar carcinomatosis peritoneal. Vamos a ver más adelante cuál sería el estudio de elección para detectar esta situación. La diseminación al ovario, esto también es una pregunta clásica de examen, ¿verdad? La diseminación de un cáncer gástrico a los ovarios se conoce como tumor de Krukenberg, ¿verdad? Un tumor de ovario que proviene a partir de la diseminación de un cáncer gástrico. También puede afectar el fondo de saco de Douglas. Imagínense implantes ahí tumorales en el fondo de saco de Douglas y al tacto rectal eso se va a tactar, se va a percibir ahí como una bolsa cargada de nueces, dice la literatura, la semiología, y eso es lo que llamamos signo de Anakel de Blumer, ¿okay? Son también situaciones que nos indican ya una enfermedad totalmente avanzada, ¿verdad? La infiltración del propio ligamento redondo, que ustedes saben que anatómicamente llega hasta el ombligo, ¿verdad? Eso nos da la presencia de un nódulo metastásico a nivel umbilical, que es el nódulo de la hermana Mary Joseph.
nódulo de la hermana María José, así se llama, y esto se pregunta bastante en los exámenes, ¿ok? Y ya enseguida les voy a mostrar en las imágenes. Entonces, encontrar un paciente con estos hallazgos característicos, ya estamos ante un cáncer gástrico avanzado o diseminado, ¿verdad? Y esto es lo que ya les he adelantado. Lo malo de este cáncer, y de todos los cánceres en realidad, ¿verdad? Que son una patología muy silenciosa y que cuando aparecen los síntomas ya totalmente estamos llegando muy tarde, ¿verdad? No existen síntomas tempranos en el cáncer gástrico. Y si existen síntomas son muy inespecíficos, son muy vagos. Dispepsia, plenitud postprandial. En algunos casos, con mayor suerte, incluso episodios de sangrado digestivo, pequeños episodios leves, o muchas veces dolores tipo cólico esporádico, ¿verdad? Son las situaciones iniciales. Cuando aparece la pérdida marcada de peso, cuando aparece un tumor palpable en epigastrio, o cuando encontramos un nódulo umbilical metastásico, un ganglio de Virchow, un ganglio de iris, eso ya indica una enfermedad totalmente avanzada y probablemente el paciente ya no tiene ninguna posibilidad curativa, ni siquiera con una cirugía técnicamente correcta. Entonces, el punto fuerte de los países asiáticos en el buen resultado de la terapéutica es la detección precoz. Detección aún en esa etapa asintomática, ¿verdad? Entonces, por eso es que se orienta a los pacientes que tienen mayor a 40, 45 años, que tienen una historia familiar de cáncer gástrico, entonces la necesidad de hacerse ese screening, ese diagnóstico precoz, ¿verdad? O ante cualquier paciente que tenga síntomas vagos como dispepsia, que tiene incluso una anemia inexplicada por otras causas, puede tratarse de pérdidas crónicas ahí que no son detectadas ni siquiera como sangrado, pero puede ser una indicación de endoscopía digestiva. En estos casos ya nos indica síntomas que ya indican una enfermedad un poco más avanzada, ¿verdad? Mala evacuación gástrica y vómitos. Eso nos indica, por ejemplo, un tumor que está obstruyendo ahí, un tumor distal que está obstruyendo ahí el flujo de salida al duodeno. O si el paciente tiene disfagia, eso nos indica la posibilidad de un tumor que está creciendo ahí cerca del cardias, ¿verdad? Y por tanto el paciente manifiesta como una disfagia. ¿Okay? Anemia, la anemia sobre todo cuando el tumor es de tipo exofítico o vegetante, ¿verdad? Que con el roce ahí de los alimentos que van pasando por el estómago terminan generando microsangrados, ¿verdad? Y eso termina generando anemia crónica. Y esto sería ya manifestaciones de enfermedad avanzada, ¿verdad? Signos de diseminación a distancia. Adenopatía axilar izquierda, nódulo de iris. Recuerden de estos nombres porque es muy importante. Adenopatía supraclavicular izquierda, nódulo de Virchow. Infiltración del ombligo, un nódulo metastásico en el ombligo es conocido semiológicamente como el nódulo de la hermana Mary Joseph. Tiene toda una historia muy interesante, muy graciosa, porque se llama nódulo de la hermana Mary Joseph, ¿verdad? No recuerdo exactamente el país, te voy a contar ahí a modo de información interesante. Ustedes saben que antiguamente las enfermeras, ¿verdad? No existían muchos personales de salud, ¿verdad? Muchas veces las hermanas de las iglesias religiosas terminaban siendo prácticamente las enfermeras de muchos centros asistenciales, ¿verdad? Y tenían mucha experiencia, y una de ellas era la hermana María José, creo que era una iglesia italiana. Era una señora dice la historia que era una señora muy pequeña, muy chiquitita, ¿verdad? Y ella operaba o le ayudaba a un cirujano muy renombrado de la época. Y en el paciente, antiguamente por supuesto no existían medios auxiliares diagnósticos como existen hoy, ¿verdad? Para poder llegar al diagnóstico de las enfermedades. Y antes de operar al paciente, un cirujano que tenía como ayudante a la hermana María José, le pedía que ella ponga la mano, que le hacía un pequeño corte al paciente a nivel umbilical, y la hermana Mary Jo se metía la mano ahí, y ella decía que encontraba el nódulo, ¿verdad? Encontraba un nódulo, entonces en ese caso ya se consideraba que no era necesario operar a ese paciente, se daba por terminado el procedimiento, ¿verdad? Si la hermana María José encontraba un nódulo ahí, porque ya tenía la mano chiquitita, podía meter ahí
en el pequeño corte umbilical que le hacía el cirujano, ella tactaba ahí. Si encontraba el nódulo, entonces ya ese paciente tenía una enfermedad avanzada, ¿verdad? Entonces esa más o menos es lo que cuenta la historia y por eso queda ahí como el nódulo metastásico de la hermana Mary Joseph, ¿verdad? Indica una enfermedad diseminada, un nódulo metastásico en el ombligo. Hepatomegalia tumoral, ascitis por siembra peritoneal, presencia de nódulos al tacto rectal también, eso implica, aquí están algunas imágenes, ¿verdad? El nódulo de Irich, que es axilar izquierdo, el nódulo de Virchow, supraclavicular izquierdo, y el nódulo de la hermana Mary Joseph, un nódulo metastásico umbilical, que implica, todo esto implica enfermedad avanzada. Y otro signo también característico, el signo de Lesser-Trelet, ¿verdad? También se describe la aparición de múltiples queratosis seborreicas, fíjense, apariciones agudas, ¿verdad? Apariciones en forma, a partir de la edad media de la vida, aparición brusca, un paciente que no tenía estas lesiones cutáneas y que a partir de los 60 años comienza a tener la aparición de estas manchas, de estas queratosis seborreicas, sobre todo predominan en el tronco y en la región facial. Esto también es un signo que puede orientar a una enfermedad, un cáncer gástrico avanzado. Síndrome de Trousseau consiste en una tromboflebitis migratoria a nivel de los miembros superiores. La acantosis nigricans, la presencia de una hiperkeratosis a nivel axilar también. No solamente axilar, sino también la región posterior cervical. Y la queratosis seborreica que ya dijimos, el signo de Lesser-Trelet, ¿verdad? Que es más frecuente en el tronco y en la región de la cara, de la fase. Bueno, vamos a una pequeña pausa un ratito, voy a tomar un poco de agua y seguimos con diagnóstico y tratamiento y con eso ya cerramos la clase. Dale, profe, gracias.
Bueno, vamos a continuar, chicos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ahora, entonces vinimos aquí diciendo hasta aquí que por la clínica básicamente no tenemos nada en las manos para llegar a un diagnóstico en forma precisa, ¿verdad? Diferentes otras patologías que ya vimos, por ejemplo, la apendicitis aguda, que tanto insistimos que el diagnóstico es clínico y clínico y clínico. Bueno, aquí realmente la clínica no nos aporta muchas informaciones para llegar al diagnóstico. Y luego pasamos al siguiente paso, laboratorio. Y bueno, todavía también el laboratorio información aquí no aporta prácticamente nada, más que una anemia que puede ser un hallazgo habitual y muy inespecífico, ¿verdad? Que cualquier otra patología médica o incluso otra patología tumoral pueda dar una anemia propia de las enfermedades crónicas. Entonces no existe un estudio laboratorial diagnóstico, ¿verdad? Ningún marcador tumoral es específico de cáncer gástrico. Y ahí pasamos a los estudios auxiliares imagenológicos, y ahí cabe hablar que la endoscopía digestiva alta es el gold estándar, es el principal medio diagnóstico, tanto morfológico, ¿verdad? Topográfico, ahí macroscópico de la lesión, como también histológico, pues permite la toma de biopsias, y con eso sí confirmamos definitivamente el diagnóstico y el tipo histopatológico del cáncer gástrico. ¿Okay? Entonces esa es la principal utilidad de la endoscopía. Un procedimiento sencillo, mínimamente invasivo, que requiere una mínima sedación, ¿verdad? Para poder introducir el tubo del endoscopio y nos permite ahí observar directamente la característica de la lesión, permite determinar el aspecto, ¿verdad? Si es polipoide, la clasificación de Borman que ya dijimos. Y ahí les voy a mostrar justamente los aspectos que podemos encontrar. Aquí vemos una lesión ulcerada infiltrante, ¿verdad? Limitada probablemente aquí a nivel del antro gástrico. Y en este caso es la clásica imagen de linitis plástica, ese Borman 4, donde hay una diseminación infiltrativa de toda la extensión del estómago, ¿verdad? Tanto en extensión como también la infiltración parietal. Y eso es un dato que nos indica ya una enfermedad totalmente avanzada, ¿verdad? Una vez hecho el diagnóstico, entonces pregunta de examen, ¿cómo se hace el diagnóstico de cáncer gástrico? ¿Cómo se confirma? Endoscopía con toma de biopsia, esa es la forma de hacer el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico, el siguiente paso es estadificar. Tenemos que saber en qué estadio se encuentra ese paciente, tenemos que saber si está todavía en una etapa curativa o ya solamente en una etapa paliativa, ¿verdad? Para la estadificación son útiles otros estudios auxiliares, ¿verdad? Como por ejemplo la ecografía. La ecografía nos puede dar imágenes, por ejemplo, en el hígado, es muy buena para ver el hígado, eso ya dijimos en varias oportunidades. Nos puede mostrar nódulos metastásicos en el hígado, nos puede mostrar líquido libre en cavidad, que podría sugerir ya una presencia de ascitis tumoral, ¿verdad? Pero no es buena, por supuesto, para visualizar el estómago. La ecografía no suele utilizarse para ver vísceras huecas, ¿cierto? Y tampoco en el caso del estómago. La tomografía, tanto de tórax como abdomen, es bastante útil también. Puede determinar presencia de metástasis pulmonares, metástasis hepáticas, puede decirnos exactamente su topografía y su relación con estructuras vecinas. Puede también detectar la presencia de líquido libre en cavidad, pero tampoco es buena todavía para darnos una información efectiva en cuanto a la profundidad, a la penetración de la pared gástrica, ¿verdad? La tomografía no nos puede decir en qué capa del estómago está penetrando esa tumoración, ¿verdad? Y tampoco puede darnos información en relación al peritoneo, no es muy buena para visualizar siembra peritoneal de ese tumor. ¿Okay? Lo que sí también nos puede aportar la tomografía es la presencia de ganglios aumentados de tamaño, ¿verdad? Y luego surge la ecoendoscopía, que es esta sí es el estudio para estadificación más difundido, ¿verdad? Esta sí nos puede dar una información valiosa en cuanto al nivel de penetración parietal. La ecoendoscopía es como una endoscopía que en su extremo distal tiene un
un ecógrafo, ¿verdad? Un ultrasonido. Es como hacer una ecografía de la pared gástrica. Entonces, este estudio sí nos puede definir si la tumoración está limitada a la mucosa, si ya pasó de la mucosa, si ya abarca la muscular, si ya llega hasta la serosa. Entonces, pregunta de examen. El grado de penetración parietal del tumor gástrico, entonces nos puede dar la ecoendoscopía, ¿verdad? Aquí una imagen ecoendoscópica, esto que ven aquí en el medio es nada más que el transductor, ¿verdad? Es muy utilizada también en el esófago, aquí en esta imagen justamente es para determinar un cáncer esofágico, ¿verdad? También permite ahí determinar la profundidad de la penetración en la pared esofágica o en la pared gástrica del tumor, ¿verdad? Bueno, y acá también tenemos que agregar, y tienen que agregar aquí, no está escrito, el estudio diagnóstico que hace referencia a este slide es la laparoscopía. La laparoscopía, la videolaparoscopía, ¿verdad? Introduciendo una óptica a través de una incisión umbilical podemos ver directamente lo que ocurre en la cavidad abdominal. Y un hallazgo no tan amistable es esto, ¿verdad? Encontrar presencia de siembra peritoneal ahí en toda la cavidad abdominal. Eso implica lo que se llama una carcinomatosis peritoneal. Esta es la imagen típica, ¿verdad? Nunca olvido una paciente que tuve en la residencia, una paciente de sexo femenino, joven de 36 años de edad, que estaba en una lista para cirugía electiva de una colecistectomía, ¿verdad? Cirugía de vesícula. Y fue grande la sorpresa cuando entramos en la cavidad abdominal con el laparoscopio, ¿verdad? En esta misma imagen que ven aquí, y encontramos este hallazgo. Esto todo es siembra carcinomatosis peritoneal y esto es líquido ascítico tumoral, ¿verdad? Evidentemente los síntomas que probablemente esa paciente tuvo y que fue atribuida a esa litiasis vesicular que finalmente fue un hallazgo totalmente casual, ¿verdad? Probablemente todos los síntomas, y ahí ustedes se van a hacer la idea de que los síntomas son muy inespecíficos. Probablemente esa paciente tuvo dispepsia, tal vez tuvo algunos dolores ocasionales y se atribuyó esos síntomas a la litiasis vesicular, pero evidentemente esto ya era a consecuencia de un cáncer gástrico avanzado con esta imagen que ven aquí, carcinomatosis peritoneal. Obviamente aquí se suspende cualquier procedimiento, ni siquiera la vesícula ya se tocó, y mucho menos se operó el estómago. Esto ya es totalmente avanzado, ya tratamiento paliativo. No hay ninguna posibilidad curativa ya en esta etapa. Esa paciente fue sometida a una endoscopía digestiva después y efectivamente se encontró ahí el hallazgo de una limnitis plástica, ¿verdad? Esa característica tan infiltrativa y difusa del cáncer gástrico que vemos en esa variedad justamente. Esto sí es importante que sepan. Por la anatomía patológica misma ustedes van a estudiarlo, ¿verdad? Les va a ayudar también para anatomía patológica. La estadificación de la mayoría de los cánceres se hace a través del sistema TNM, ¿verdad? Donde el T significa topografía o tamaño tumoral, el N significa afectación ganglionar y el M significa metástasis a distancia, ¿verdad? Cada uno de los tumores que vamos a estudiar tiene su clasificación TNM. En el tracto gastrointestinal, básicamente el T, ¿verdad? La topografía es muy parecida. Entonces tenemos ahí T1, que afecta a la mucosa y submucosa, ¿verdad? T1A sería la lámina propia de la mucosa y T1B la submucosa. Esta sería lo ideal. El diagnóstico de un cáncer gástrico debería hacerse en esta etapa, ¿verdad? Y eso solamente se logra a través de estudios de endoscopía, vamos a decir, de screening, ¿verdad? En esta etapa todavía no existe ninguna manifestación sintomática. Sin embargo, es la etapa que ofrece mejores posibilidades curativas. T2, el T2 ya es cuando el tumor afecta a la muscular de la mucosa, el T3 la subserosa y el T4 ya invade toda la serosa e incluso puede invadir estructuras adyacentes, ¿verdad? Generalmente los síntomas así marcados de pérdida de peso, de sangrados, aparecen en las etapas de T3 y T4. Entonces ustedes ya saben que en esta etapa ya estamos llegando muy tarde. La afectación de los ganglios es a través del N, ¿verdad? N1 implica 1 a 2 ganglios positivos para cáncer, ¿verdad? Regionales, estamos hablando de ganglios regionales. Recuerden que los ganglios de Virchow, de Irich, esos son ya considerados metástasis a distancia. El N2, 3 a 6 ganglios regionales o perigástricos afectados, y el N3A, de 7 a 15 ganglios perigástricos afectados, y el N3B, más de 16 ganglios perigástricos afectados. Entonces, gracias a la combinación de esto, se puede hacer la
estadificación. No tengo acá la foto de la estadificación. Eso no vamos a insistir, eso es ya muy de especialista. Lo que sí quiero que sepan es el TNM. Sobre todo pongan énfasis en el T, las características del tamaño o de la topografía. Y aquí algunas informaciones nada más que les va a dar una idea, ¿verdad? Por ejemplo, miren, el diagnóstico de un tumor que compromete solo la mucosa y su mucosa, es decir, T1, N0 sin ganglios positivos, o con ganglios de la primera estación, N1, ¿verdad? T1, N1, eso implica todavía un estadio 1. En ese caso ideal, la sobrevida es de 90% a los 5 años. Recuerden que la sobrevida de un cáncer siempre se estima a los 5 años, ¿ok? Eso es lo ideal y esto es lo que en muy alto porcentaje detectan los japoneses, los asiáticos, porque ellos hacen métodos de detección precoz. Y fíjense cómo va cambiando. Por ejemplo, cuando un tumor invade ya el T3 sería subserosa ya en realidad, ¿verdad? Cuando un tumor invade ya la subserosa, con ganglios negativos, 70% de sobrevida a los 5 años. Con ganglios positivos en la primera estación, 50% nada más ya de sobrevida a los 5 años. Y con ganglios positivos de la segunda estación, solo 25% de sobrevida. ¿Entienden? Y aquí en Latinoamérica probablemente la mayor parte del diagnóstico se hace en un estadio por lo menos de un T3 a T4. Este concepto deben conocer muy bien. ¿A qué llamamos cáncer gástrico precoz? Es la detección de un cáncer, ¿verdad?, en etapa que está limitada a la mucosa y su mucosa solamente, independientemente de la afectación ganglionar. Eso es concepto de cáncer gástrico precoz. Mucosa y submucosa independientemente de la afectación ganglionar. ¿Okay? Y finalmente el tratamiento. Tienen que saber que un principio es que el tratamiento del cáncer gástrico es siempre, o sea, el único tratamiento curativo es la cirugía, ¿verdad? No existe alguna posibilidad de tratar el cáncer gástrico, el adenocarcinoma gástrico sin cirugía, ¿verdad? Existen modalidades de tratamiento paliativo que no son cirugías, pero cuando hablamos de tratamiento curativo siempre uno de los pilares es la cirugía. Ahora, fíjense, esto es un dato interesante. A pesar de todos los avances de las tecnológicas en la propia cirugía, como la cirugía robótica, por ejemplo, con lo cual se reducen muchísimo las complicaciones inherentes a la cirugía, ¿verdad? Complicaciones de la propia cirugía, pero sin embargo, todavía la sobrevida alejada sigue siendo solamente de 10 a 15% a los 5 años. ¿Por qué les parece que es tan baja la sobrevida del cáncer gástrico? Porque el momento en que se hizo el diagnóstico ya fue tardío, ¿verdad? Lo ideal es hacer el diagnóstico en esa etapa de cáncer gástrico precoz, en ese T1, ¿verdad? Pero eso solamente ocurre en el 10% de los casos. Eso es a nivel mundial. ¿Okay? Finalmente, el tratamiento. Si es un tumor, esto es nada más a modo de conocimiento general, no le vamos a exigir mucho. Un tumor gástrico de localización más distal, cerca del antro. ¿Okay? Fíjense, donde vamos a lograr márgenes sanos de por lo menos 5 centímetros alrededor del tumor, entonces está indicada la gastrectomía parcial. ¿Okay? Y la reconstrucción ideal tipo Billroth 2, que es lo que ya vimos, ¿verdad? Esa es la cirugía, entonces. Repito, un cáncer gástrico, un tumor gástrico de localización distal, donde se lograría obtener márgenes sanos ideales. Entonces, cirugía, gastrectomía parcial con reconstrucción Billroth tipo 2. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Aquí nada más para mostrarles la comparación de lo que sería un Billroth 1, ¿verdad? La anastomosis gastroduodenal directamente, que no se suele hacer porque tiene más complicaciones técnicas. Ahora, cuando el paciente tiene un tumor proximal muy alto, cerca del cardias o en el cuerpo, donde no se lograría obtener márgenes sanos de 5 centímetros, entonces la única opción, o el paciente tiene un cáncer de tipo difuso, de Lauren, con células en anillo de sello, con linitis plástica, en esa situación entonces la única opción curativa es la gastrectomía total y la anastomosis esófago-yeyunal en Eder-Rhodes. Esta es la cirugía. Gastrectomía total, tumores muy altos, no podríamos resecar solamente la parte superior. Entonces, gastrectomía total y anastomosis esófago-yeyunal en Eder-Rhodes. ¿Qué es lo que se hace aquí? El duodeno, como es fijo, no podemos movilizarlo, va a quedar ahí. Se secciona el asa yeyunal, aquí vamos a seccionar esta asa, vamos a unir con el esófago, aquí está. Esófago yeyunal y lo
vamos a unir nuevamente el asa biliar, por donde va a transcurrir siempre ahí la bilis, el tejido, el líquido pancreático, y el asa alimentar, que va a ser este. Entonces eso más o menos técnicamente, no hace falta que ustedes sepan bien esto. Lo que sí quiero que sepan es cuándo se indica gastrectomía total. Tumores proximales, tumores yuxtacardiales, que no se lograrían márgenes ideales, tumores que son de tipo difuso o de tipo linitis plástica. Entonces en esse caso, gastrectomía total, anastomosis esofágico-jejunal en Eder-Rosa. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Por que Sí. não conecta direto no duodeno? No se suele hacer la conexión Bilro 1 porque técnicamente tiene más complicaciones agudas. Puede tener filtración, puede tener más sangrado, ¿verdad? Puede tener un mal vaciamiento gástrico. Entonces se suele hacer más bien la gastro-yeyunal. Aquí veo que hay un mensaje, pero no me abre en el chat. Y bueno, entonces chicos, estas preguntas de revisión vamos a dejar para la próxima clase. Yo les voy a preparar en el aplicativo interactivo para poder repasar en la próxima clase. Professor, ¿Sí? o senhor poderia colocar, por exemplo, para mim? Eu tive um problema de conexão Como? no início da aula. O senhor está ¿Qué pasó? ouvindo? No te entendí. O senhor poderia colocar presença para mim? Eu tive problema de conexão no início da aula e perdi a Sí. chamada. ¿Tu nombre? Leandra. Ok. Ya. Tá, Pronto. graças, senhor. Listo. Y bueno chicos, nos vemos la semana que viene entonces. Que tengan un buen... Graças, Graças, prof. Sí. Con el doctor Agüero. Listo chicos, chao, chao. Bom fim de semana, bom resto de semana, prof. Tchau, tchau, graças. Ya.